Y en la pantalla ya podemos tener la porción bíblica, Hebreos 11. Vamos a leer el versículo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Respecto de qué? De cosas venideras. Esta mañana el Señor nos habló por su palabra, haciéndonos un memorial de ese capítulo doloroso de nuestra historia pasada. Y por la palabra fuimos y analizamos y estudiamos en cuántas cosas incurrimos en el tiempo antes de nosotros conocer a Jesús. Y lo que podemos decir es que fue un trayecto de vida, de nuestra vida, doloroso y triste. Unos más que otros, dependiendo el grado de pecado y de maldad a la que fuimos arrastrados, siguiendo esa corriente malsana. Pero dentro de lo que estamos estudiando, en la porción de la palabra encontramos que en esa misma parte de Efesios 2, 1 al 10, a la vez que se nos habla del pasado nuestro, muertos, enemistados con Dios, sentenciados, condenados en vida, merecedores de la muerte, el presente nuestro se transformó por esa fe en Jesucristo el Señor. Alabado sea Dios. Y ahora vivimos un presente maravilloso. ¿Cuántos lo viven? No, pero parece que no. ¿Cuántos lo viven? Tiene que haber expresión de gozo y de alegría en nosotros. Y les invito una vez más a que durante estos días estemos en esa actitud de gratitud a Dios, porque nos pudo rescatar de ese fango y de esa condición de condenación y de sentencia eterna por nuestra maldad. Pero aquí dice que por la fe Isaac bendijo a sus dos hijos. Y aquí entonces nos podemos ubicar, hermanos y hermanas, en un tema paternal, en un tema de familia. A veces cuando hay momentos en los que se nos pide compartir o se hace una celebración como la que hicieron acá en la iglesia el domingo pasado, antepasado, orando por los padres. Los predicadores vamos por una parte y por la otra de la palabra para encontrar algún tema que nos ayude, algún tema que nos relacione con lo que se va a hacer. Y bueno, para otro día de estos o para una charla de esta naturaleza a los padres, aquí hay un tema muy hermoso. Alabado sea el Señor. La fe que bendice. Pero ¿de dónde brotó la fe? En este caso, ¿es la fe de quién? ¿Están mirando la palabra? ¿Es la fe de quién? ¿Ah? ¿Quién me dice? Pero dígame como con más ánimo. De Isaac, díganlo así, de Isaac. Muy bien, ¿la fe de quién? ¿Y cómo fue cultivada la fe de Isaac? ¿Cómo fue que Isaac tuvo esa fe? Su padre Abraham se la transmitió. Y la fe de Isaac estuvo puesta ¿en quién? En el único Dios verdadero. Abraham transmitió a su hijo Isaac palabra. ¿Qué transmitió? Palabra.
Acuérdense que para aquella época no habían Biblias. Ya tenía Abraham las tablas de la ley, ¿verdad? Ya Abraham podía leer las tablas de la ley, ¿verdad? ¿Cuántos me dicen amén o cuántos dicen no amén? ¿Tenía Abraham las tablas de la ley ya en aquel momento? No. Eso está bien. La señal. No. Pero algunos me dijeron amén. Y volví a preguntar y otra vez amén. Bueno, a veces nos pasa. No tenía Abraham las tablas de la ley. No tenía Abraham ni una letra del abecedario de la palabra escrita. Pero tenía la promesa de Dios. ¿Qué tenía, iglesia? ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué tenía Abraham? Entonces vamos a ver la promesa de Dios para Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis. Lo proyectamos por un momentito, por favor, y vamos a ver de qué se agarró Isaac para hablar de una manera productiva, de una manera protectora, de una manera sustentadora, de una manera de bien para sus hijos. Busquemos Hebreos 12, Génesis 12. Alabado sea el Señor. Mire, aquí está la palabra. Aquí está la palabra que Dios le dio a Abraham. Ahora sí, yo creo en esto, hermanos. Pienso en esto. Abraham era un hombre supremamente diligente. Era un hombre organizado. Era un hombre de visión. La recibió de Dios. Pero naturalmente que antes de Abraham ser hallado por Dios, yo creo que allá en lo escondido de su existencia, este patriarca añoraba conocer a ese ser supremo que no lo había en su cultura, en su ambiente, en su medio, y que conscientemente por esa creación divina en nosotros y por ese espíritu eterno en nosotros, el hombre siempre es movido a pensar en lo que está arriba. Alabado sea Dios. Y en el que es más poderoso que cualquier fuerza poderosa de la naturaleza. Y con esa sed, con esa necesidad, con ese anhelo, Dios por gracia lo visitó. Aleluya. Alabado sea su nombre. Dios por gracia lo visitó. Como Dios por gracia nos visitó a nosotros, a cada uno de nosotros, para aquel día admirable, aquel día inolvidable en que Él nos encontró. ¿Cómo nos encontró? Caídos, maltratados, heridos, fracasados, digamos de alguna manera, aunque suene muy duro, dañados, envenenados por el veneno de la serpiente antigua que lo inyectó en nosotros en razón al pecado en el que nosotros caímos. Todos. No hay uno solo. No hay hombre que justo que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos un día horriblemente delante de Dios. Claro, algunos con cosas más atroces que otras, pero todos pecamos. Y Él nos encontró. Aleluya. Porque estábamos moribundos y esperando y deseando un auxilio para el alma. Esa era mi condición. Yo deseaba un auxilio para lo interior de mi ser, de mi existencia. No me satisfacía nada de lo que religiosamente yo hacía. Estaba suelto, vacío, muerto adentro.
Aquí está la palabra de Dios para Abraham. Digan, lean conmigo y miren el término del verbo y el tiempo del verbo. ¿Qué es lo que dice la primera parte? Pero Jehová, ¿qué? Había dicho a Abraham. Y ese había dicho, ¿qué indica? Que hacía tiempo Dios había hablado con Abraham. Alabado sea Dios. Dios había hablado con Abraham. Y está la orden que Dios le da: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A qué? A la tierra que te mostraré. Gloria a Dios, porque usted y yo estamos caminando hacia una tierra que todavía no conocemos, pero vamos a llegar. ¿Cuántos van a llegar? A tierra de Canaán salieron y a tierra de Canaán llegaron. Para tierra de Canaán salieron y a tierra de Canaán llegaron. Alabado sea Dios. Escabroso es el camino y los pies sangrantes van. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Es nuestra pregunta. Vamos todavía a veces con los pies sangrantes, pero con la fuerza de Dios vamos hacia la tierra prometida. Pero la bendición de la tierra prometida la comenzamos a vivir aquí, ahora, en nuestro presente. Mi presente es glorioso. Usted también lo puede decir, dígalo conmigo: mi presente es glorioso. Dígalo, pero que yo lo escuche con todo corazón. Mi presente es glorioso. En eso tenemos que pensar. Ahora dice aquí la palabra en el versículo 2. Y haré. Aquí está el obrar de Dios. Él lo hace. Él es el que lo hace. Haré de ti una nación grande. Ahora está la bendición. La primera bendición que Dios le dice es: no vas a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Serás una nación con pueblo innumerable. Serás una nación con leyes únicas. Y serás una nación con tierra única. Alabado sea el Señor. Porque eso significa: haré de ti una nación, ¿cómo? Grande. Y mire que en la palabra que Dios le dio a Abraham también estábamos incluidos nosotros, porque está incluida la iglesia en esa promesa del pueblo de Abraham. Nosotros somos parte del pueblo de Abraham en el presente. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque Jesús en la forma humana desciende de Abraham. Alabado sea el Señor. Y nosotros en fe estamos injertados a la familia del pueblo de Abraham. Ahora dice aquí la palabra: te bendeciré. ¿Qué más dice el Señor? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. El verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición, esa declaración de la palabra de Dios, de la boca de Dios por su palabra, para este patriarca lo encierra todo: vida, gente, salud, recursos, bienes, autoridad. Alabado sea el Señor. Protección, todo. Así que cuando en Hebreos, vamos a Hebreos nuevamente, cuando nos dice la palabra que por la fe Isaac, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Miren, hermanos, que aquí hay algo muy importante. Los padres que vivimos en actitud reverente a Dios, los padres que hemos sido llenos de gracia de Dios para creer esta palabra hermosa, siempre tenemos
palabra de bendición para nuestros hijos. Siempre tenemos palabra de bendición para nuestra descendencia. Por eso es un pecado muy grave delante de Dios que los padres profieran, hagan declaraciones torpes, insensatas, dañinas sobre la vida de sus hijos. O que la maldición no sea solamente en palabras. La maldición que, vamos a decir, rebotan a sus hijos es por medio de los actos de sus hijos, de sus padres. Alguna vez Dios me dio un mensaje que debe estar grabado, lo tengo escrito para la radio. Y estaba meditando en el texto que Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero el Señor no me iluminó, no para hablar tanto de que los hijos honremos a nuestros padres, sino la demanda de Dios que los padres honremos a nuestros hijos. Y aquí está de forma general la palabra, tanto de la madre o del padre o de la madre para sus hijos. Y yo me preguntaría esta hora a este pueblo hermoso, ¿cómo nosotros podemos bendecir a nuestros hijos en el presente? ¿Cómo podemos bendecir a nuestros nietos en el presente? ¿Cuál podría ser la riqueza más grande que nosotros podríamos heredarle a nuestra descendencia? Isaac, claro, Isaac al morir tenía muchísimas posesiones, tenía muchísimo dinero, tenía muchísimas vacas, muchísimo ganado. Era poderoso en la tierra en ese momento este patriarca. ¿Recuerdan cómo murió Isaac? Murió cieguito. Como todos, momentos de apresuramiento. Acordémonos la historia de que llama a su hijo Esaú y le dice que prepare un cabrito, a un animalito de casa, quizás un venado, un ciervo. ¿Qué animal sería? Para que te bendiga, porque voy a morir, dijo él, porque voy a morir. Esa fue una de sus falencias, que no están escondidas en la palabra, para que siempre entendamos que no hay nadie perfecto de toda perfección. Y conocemos la historia. Él dijo: voy a morir. Quizás comenzó a sentir nublados sus ojos y comenzó a perder la visión y dijo: ya llegó mi final. Perdió la visión. Dios nos libre de perder la visión. ¿No? Que Dios nos guarde de perder nuestra visión. Que siempre haya luz en nuestros ojos físicos, pero que los haya también en nuestros ojos del alma. Que no dejemos de ver más allá, porque aquí vea la visión de Isaac. Dice que le habló de cosas futuras. Y aunque Isaac quedó cieguito, alabado sea el Señor, duró después de aquel día, del incidente de las lentejas de parte de Esaú y Jacob. Isaac duró más de 40 años con vida, cieguito. ¿Se acuerda que tocó y palpó a Jacob para saber si era Esaú? Y dijo: el olor es el de mi hijo
Esaú. Pero la voz no quedó tranquilo. No quedó tranquilo. Pero lo importante es que dice la palabra que Isaac bendijo a sus dos hijos y les habló de cosas futuras. Visión. Visión, amados hermanos. La riqueza más grande que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos, naturalmente, son esa revelación del conocimiento de Dios, pero con el ejemplo, porque traeríamos maldición a los hijos, traemos maldición a los hijos, o se trae maldición a los hijos mejor, cuando se les habla mucho y se les inspira poco con lo que se hace. Tienen que estar las dos cosas acompañadas: la instrucción y el ejemplo. Escuchamos una charla muy edificante, muy edificativa hace poco, de un ministerio que trabaja con los niños. Y dice que hay una preocupación en el pueblo de Dios respecto a la manera como Satanás está atrapando la niñez de forma general y la niñez de las congregaciones del pueblo de Dios, con todas las diferentes ofertas, las distintas estrategias que cautivan la mente del niño, de tal manera que en poco tiempo el niño comienza a actuar por sí mismo. Y si en una época temprana no se le bendice con una buena instrucción y con buen ejemplo y con el amor de Dios, es muy difícil y es muy fácil que Satanás arrastre en una época decisiva de la vida de los niños, los arrastre al laberinto de la maldad. Entonces ahí tenemos una hermosa palabra: la fe que bendice, la fe que declara lo bueno, la fe que declara el bien, la fe que la practica. Ahora vamos a Jacob, verso 21. Pasemos al 21 del capítulo 11 de los Hebreos. Gloria a su nombre, alabado sea Dios. Y en esta tarde, creo que todos los padres, aquí todos los padres, madres y padres, tenemos una fe para declarar bendición para nuestros hijos. ¿Tenemos o no tenemos? Oye, muchachos, ustedes que no están casados también ya pueden comenzar a hablar de sus hijos, porque es la fe. Es la fe. Alabado sea el Señor. Los que no tienen hijos todavía, los que no han, tienen que comenzar a declarar y hablar y a pensar en los beneficios y en las bondades de Dios como Padre para nosotros como hijos suyos. Ahora vamos al otro texto. Por la fe Jacob, ¿qué dice aquí? Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. ¿Cómo? En el extremo. Aquí tenemos otra declaración de la fe que adora, la fe que adora. Aquí estamos adorando esta tarde al Señor. Estamos rindiendo tributo al Señor. Estamos diciendo: tú eres el Padre, tú eres el Dios de quien procede toda clase de bendiciones, de favores y de misericordias. Y la más grande misericordia es el perdón de mis pecados y la esperanza de una vida mejor. Jacob, conocemos la historia de Jacob, hijo de Isaac. Todo el proceso que vivió Jacob para llegar a esa transformación y a ese nivel de hombre de victoria. Ahora pasemos al verso 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Óigame, 300 años antes, José tuvo visión de Dios que vendría el momento
en que el pueblo, su pueblo, saldrían de esa esclavitud. Y por esa fe, también dice la palabra, bendijo a los hijos de Israel. Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio, mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué fue lo que dijo? No dejen mis huesos aquí en Egipto, llévesenlos. Y a veces yo me he puesto a pensar, hermanos, ¿cuántos restos de difuntos hebreos llevaron los israelitas cuando salieron de Egipto? Y esto no es idolatría, y esto no es, que digo, fetichismo, ni ninguna de esas cosas. Él dio mandamiento. Quería que sus huesos no quedaran en Egipto, que los llevaran a la tierra de la promesa. Bendecido sea nuestro Dios. Eso se llama fe. Eso se llama ¿cómo? Fe. Eso se llama fe. Yo creo, hermanos, que nosotros somos un pueblo de fe. Somos gente que creemos. Somos gente bajo bendición. Yo soy un hombre bajo bendición. Mi familia está bajo bendición. Esta iglesia vive bajo bendición de Dios. A su nombre toda la gloria y la alabanza. Aleluya. Vamos rapidito al verso 23. Y ahora tenemos otra historia. La fe de Moisés. El hombre que se convirtió en el instrumento libertador del pueblo de Dios en aquel momento. Ahora veamos a Moisés. Dice el verso 23. Todos lean conmigo, por favor. Les agradezco. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres ¿por cuántos meses? ¿Por qué lo escondieron? Le vieron niño hermoso. ¿Qué hubo en los padres de Moisés? Visión. ¿Qué hubo? Visión. Vieron. ¿Sabían ellos que este niño iba a ser el gran Moisés de 80 años después? No lo sabían. No lo sabían. Pero cuando el niño nació y que estaban bajo decreto real de que tenían que morir todos los niños menores de ¿cuánto tiempo? Tenían que morir. Todos los hijos varones, todos los varones que nacieran de la familia de los hebreos tenían que morir. ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? ¿Quién me lo dice? Levante la mano. No le oí bien. ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? Les dejo la tarea. Y la madre de Moisés, me lo dicen en la próxima Santa Cena. Si no me lo dicen, no toman Santa Cena. Porque son negligentes. Así que Serafín me hace la tarea. Alabado sea Dios. Un aplauso para el Señor esta noche, esta tarde. Continuemos con el verso 24. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho como. ¿Ya cuántos años tenía aquí? De un versículo al otro, ¿cuántos años han pasado? 40 años. Por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse ¿qué? Rehusó llamarse ser nieto del faraón. Lo rehusó, rechazó llamarse hijo de la hija de faraón, nieto del faraón, heredero del trono. ¿Por qué lo rechazó? Por fe. Porque consideró que las ofertas de Egipto no eran tan grandes, ni tan urgentes, ni tan necesarias, ni tan importantes como las promesas que Dios había hecho a sus padres. ¿Conocía Moisés a Dios en esta época? ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿Lo conocía? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no había victoria? Allá me dicen que sí. ¿Quién más me dice que sí?
Moisés tenía referencia de Dios, pero no lo conocía. ¿Cuándo conoció Moisés a Dios? ¿Ah? ¿Dónde estaba Moisés cuando conoció a Dios? En el desierto. ¿Cómo lo conoció? Por la zarza. Hay un coro sobre la zarza, ¿no es? A ver si lo cantamos. Alabado sea el Señor. Esa zarza que no deja de arder. Alabado sea el Señor. Bien, sigamos en el verso 24. 25, por favor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, ¿cómo señalaríamos aquí la fe de Abraham? ¿La fe que qué? A ver, analicen el versículo, por favor. ¿Cómo le daríamos tema a ese versículo referente a la fe? ¿La fe que qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A ver, ¿cómo aplicaríamos la fe aquí para un tema de predicación? La fe que decide, pero ahí también hay un sinónimo. La fe que escoge. ¿Cómo? La fe que escoge. Fíjense todo lo que Abraham, lo que Moisés tenía frente a su vida. Ser el futuro faraón, comandante de todos los ejércitos de la potencia más grande del mundo. Convertirse en un dios que los egipcios iban a adorar, porque los egipcios consideraban al faraón hijo de los dioses y lo adoraban. Pero él rechazó todo esto. ¿Qué había en Moisés? Palabra de Dios, promesa de Dios a su nombre. Y por eso escogió. Hermanas y hermanos, hay veces y hay momentos en la vida en que se nos presentan tantas cosas al frente de nosotros que por la fe tenemos que escoger lo que agrada a Dios, aunque al mundo le parezca menos importante y de menos valor. Pero cuando escogemos conforme a la voluntad de Dios, ganamos. Puede que al momento perdamos, pero lo cierto es que ganamos. Bendito sea el Señor. Continuemos con el verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? Así que cuando Moisés toma esta decisión, tiene también, sin saberlo, una revelación y un entendimiento de los padecimientos de Cristo. Porque Moisés padeció. Entonces imagina ese príncipe adorado, ese príncipe venerado, ese príncipe con todas las comodidades de la vida, yéndose a vagar a un desierto. Se le empoñaron sus pies, su piel se bronceó, separado de sus padres, sin saber de ellos, un fugitivo, un reo fugitivo con decreto real para matarlo. Esas son maneras como el hombre padece. ¿Sí o no, hermanos? Son formas como se convierte la vida en un padecimiento constante. Pero él entendió que había algo mejor, aleluya, de parte de Dios para su pueblo, y por eso determinó y escogió por lo que el pueblo de Dios anunciaba y por lo que el pueblo de Dios esperaba. Qué triste, hermanos, que en esta generación que vivimos sean muy pocos los que quieran escoger por lo que el pueblo de Dios predicamos, por lo que el pueblo de Dios anunciamos, por lo que el pueblo de Dios vivimos. Pasemos rapidito al siguiente versículo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo ¿cómo? ¿Cómo se mantuvo Moisés? ¿Como viendo a quién? Tenía esperanza, tenía fe, pero no lo conocía. Y fue ahí donde Dios entonces lo encontró. Verso 28, continuemos. Todos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahí está Moisés, alabado sea el Señor, celebrando la Pascua. Ahora, ¿cuántos años han pasado en esos cortos versículos? ¿Cómo resume el libro de Hebreos del verso 23 al 28? ¿Cuántos años transcurren ahora aquí cuando está celebrando la Pascua? 40 años más. Alabado sea el Señor. 40 años más. 40 en el palacio, 40 en el desierto. Amén. Al final se encuentra con Dios y ahora comienza sus últimos 40 años. ¿Y cómo los comenzó? Con la celebración de la Pascua. Aquí estamos en la celebración de la Pascua cristiana. Esta es nuestra Pascua, el memorial de la muerte de Cristo. Por la fe estamos aquí en esta tarde. Por la fe en el Hijo de Dios. Por la fe en la promesa de perdón. Por la fe en la promesa de redención. Por la fe en la promesa de salvación. Hoy somos salvos. La gloria sea para Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude para que siempre tengamos esa fe que puede declarar las cosas que son bendición para todas las personas. Comenzando con nuestra familia, que nuestros labios emitan siempre palabras del bien, palabra buena, palabra agradable al Señor y a las personas. Un hombre, que nuestra fe, amados hermanos, nos inste siempre a ser adoradores y a ganar un mayor número de adoradores por el Señor. ¿Cuál tiene que ser la misión de la iglesia? Ganar más vidas para Cristo. Pero ¿con qué propósito? Con que haya más adoradores de Dios sobre la tierra y que el Espíritu Santo nos ayude también, hermanos, a ser ese pueblo de fe que acepta el mandamiento de Dios y también lo proclama, como hizo José. Dio mandamiento. Esta mañana compartía con la iglesia, con los que estaban acá. Yo tengo que enseñarles esta palabra, porque si alguno se pierde por causa de su pecado guardado y practicándolo, no me puede señalar el día de la eternidad de que no le enseñé a vivir la vida cristiana, que no le exigí cómo es que tenemos que vivir como gente separada para el reino de Dios, y que por la fe nuestra visión siempre esté clara. Gloria a Dios. Como la visión de los padres, otra vez los padres de Moisés, que no permitieron que su niño fuera convertido en alimento de los cocodrilos del Nilo, porque tuvieron una visión, lo vieron hermoso, algo raro hay en este niño. Y óigame, padre de familia, siempre nosotros veremos cosas buenas y cosas hermosas de parte de Dios para nuestros hijos. Y aunque a veces la inexperiencia y quizás a veces las fugas que ellos se hacen fuera del Señor, siempre tenemos que seguir viéndolos y declarando que le pertenecen al Señor. Hoy, estos días, hemos tenido la gran alegría de ver a un hijito de un hermano, del hermano bueno, se me perdió el nombre ahorita. El padre de Fernando, el hermano Ovidio, que vivió mucho tiempo en la fortaleza. Y pasó desde los 13 años consumiendo droga hasta hace 8 meses. Dormía en los potreros, vivía debajo de los puentes, maloliente, feo, decrépito y degenerado. Una cosa increíble. Y yo le pregunté anoche en la clase que teníamos, ¿por qué llegó allá? Dijo, sin necesidad, solo por querer saber, según me inducían los amiguitos, pruébelo, pruebe esto, que esto es bueno. Y en apariencia, una vez y otra vez no es problema, pero es que el problema es comenzar.
Cuando el diablo le toma la delantera y el control de la voluntad a una persona y el hombre le abre la puerta o la mujer le abre la puerta a Satanás por el pecado, Satanás toma dominio de esas personas. Y no puede ser libre hasta que Cristo no rompa esos yugos. Y no los rompe hasta que el hombre no dice: Dios, ayúdame, no puedo seguir así. Alabado sea el Señor. Pero estos padres, esta madre y este padre, no dejaron día y noche de orar, de clamar y de siempre tener para su hijo una expresión de bendición. Y como la expresión de bendición de estos padres, llegara como llegara, la puerta estaba abierta. No había maldición, sino lágrimas, dolor, tristeza por lo que su hijo está haciendo, pero la puerta para su hijo estaba abierta. Estaba sus padres bendiciéndolo, había alimento para él, en su escasez había alimento para su hijo, había cama para su hijo. ¿Cuántas veces llegara? A veces pasaban días y semanas y no llegaba, pero el día que llegaba, como llegara, había bendición. Sus padres seguían bendiciéndolo, seguían mirando, viendo el día de su salvación y el día de su liberación y el día de su rescate y el día de su restauración. Aleluya. Y nosotros seguimos viendo en el nombre de Jesús el día de la bendición, el día del rescate, el día de la salvación, el día de la victoria, el día del triunfo para nuestra familia toda. Y proclamamos esa bendición de parte de Dios. ¿Cuántos de esta tarde lo creen? Entonces colóquese de pie en esta hora, porque este mes, esos 40 días, estamos orando por la familia. Allá hay una pequeña cartelera donde se invita a la oración y al clamor por estos 40 días, precisamente pensando en el bienestar de nuestros hijos. Si están pasando por algún molino y alguna prueba, vamos a declarar que esto será usado en el nombre de Jesús para beneficio de ellos y para bendición de nuestra familia. Y ustedes que no tienen hijos, ni esposo ni esposa, díganle: Dios, gracias por el esposo que me da a las muchachas solteras. Y los solteros digan: Dios, gracias por la esposa que me tiene preparada y por los hijos que vienen en camino. Declaro por la palabra de Dios que hay bendición para ellos. Mis hijos están bajo cobertura de Dios. Mis hijos están bajo protección de Dios. Mis